Amén. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos nuevamente al servicio de la tarde. Y vamos a empezar el servicio poniéndonos de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno número 230. Grande es tu fidelidad, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande el Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande el Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande el Señor es tu fidelidad. Amén. Vamos más adelante, hermanos, a cantar el himno número 419. 419. Soy feliz en el servicio del Señor. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Salmos 35:9. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre, tengo paz, contentamiento y amor, al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor, cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor.
Amén. Así como estamos de pie, a pedir a nuestro hermano Raúl, si puede empezar con la oración, hermano. Padre Santo, gracias a todos por todas las misiones que hemos recibido en este día. Gracias por traernos aquí con bien para tu templo, para oír tu palabra, Padre Santísimo. Te pido, Padre, que te bendigas a los que vienen en el camino, tráelos con bien, Padre Santísimo. Y te pongo este servicio en tus manos, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más en los servicios de esta tarde de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Una bendición de regresar una vez más a la casa del Señor y poder terminar el día como lo comenzamos. Amén. Alegres, contentos de servir a nuestro Señor y de seguir aprendiendo de su palabra. Solamente tengo dos anuncios en sí. El primero es que no se olviden que después del servicio, después de la predicación, vamos a tomar un poquito de tiempo, un corto tiempo, para orar por nuestros jóvenes, los niños y las personas que trabajan en las escuelas de aquí en la comunidad y alrededor, porque comienzan un nuevo año escolar y nosotros queremos siempre orar por ellos para que Dios los proteja y Dios los use grandemente también y que sean un ejemplo, una luz en un lugar oscuro. Amén. Así que no se olviden que después de la predicación vamos a terminar la grabación y todo lo que tenemos en vivo en Facebook y vamos a tomar un tiempo de oración para esto. Y también los jóvenes y las damas van a tener sus ensayos en preparación para las actividades que tenemos y especiales que se van a presentar durante este mes. Así que las damas, después de la oración, se quedan aquí porque van a practicar aquí. Y entonces los jóvenes que están a cargo del especial para el último domingo del mes, el servicio de los jóvenes, entonces nos vamos para el otro lugar, el edificio de al lado, ¿ok? Así que los dos lugares tienen piano, así que vamos a estar bien. El aire acondicionado ya está puesto allá para que todo esté bien cómodo para cuando los jóvenes lleguen, para que así no estén peleando que está caliente, que si no, va a estar bien. Así que no van a tener la excusa de no cantar porque ya todo está preparado, amén. Así que gracias por su atención. Le voy a pedir al hermano, si eres tan amable, puedes continuar con los servicios. Amén. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, pues es hora de darle la oportunidad a la iglesia a cantar sus himnos y como es agosto, es nuevo mes, ya no tiene que decir versículo de memoria por esta vez. Por este mes, ¿verdad, pastor? No sé qué pedir. ¿Sí? Amén, ok. Versículo de memoria para cantar su himno favorito. Amén. ¿Alguien de este lado primero? Misael, ¿tú estás levantando la mano? ¿No? ¿Ya no? ¿Hermana? ¿El himno 176? Amén. ¿Y el versículo de memoria, hermana? Bueno, que hoy no tengan de gratis, se preparen para la semana que viene. Amén. 176. Por este lado un himno, perdón. ¿Hermana? ¿Hermano? No. Okay. 492. Ok. 176 y 492. Vamos a cantar el himno número 176. Puestos de pie, por favor, hermanos. Amén. Años mi alma en vanidad vivió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13.
a cantar el siguiente himno, hermanos, el 400 ¿qué dijo, hermano? 92, 492. 492. Amén. Cuán gloriosa será la mañana, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Vamos a prepararnos para un nuevo año escolar, amén. No solamente los jóvenes estarán preparándose para un año escolar, pero también en la iglesia aquí los hermanos que están participando en el Instituto Bíblico se estarán preparando también para otro nuevo año escolar, amén. Comenzando el viernes. El viernes estaremos comenzando el próximo semestre de este año escolar, así que los invitamos a los estudiantes que han estado participando el primer semestre, por supuesto, los animamos a que sigan viniendo, y aquellos, por supuesto, a que no, que por lo menos vengan y vean lo que se enseña, de cómo lo estamos enseñando, la palabra de Dios, para que así se animen y puedan seguir aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 4, y vamos a hablar de un tema en la cual es muy conocido como en los seres humanos, por supuesto. Todos los seres humanos conocen este tema, pero es un tema que tiene que ser muy conocido también en los cristianos. Los cristianos tienen que conocer este tema también. Lo sabemos como personas que vivimos en el mundo, pero también tenemos que conocerlo como cristianos. Y es acerca de la madurez espiritual. La madurez espiritual. Muy importante en la vida del cristiano. Un cristiano que no madura espiritualmente o no crece espiritualmente es un cristiano que está estancado, que no puede moverse ni para el frente ni para atrás. Así que vamos a hablar de esto en esta tarde para aprender más de la palabra de Dios, de cómo nosotros como hijos de Dios, cristianos, siervos del Señor Jesucristo, podemos no solamente crecer, pero seguir creciendo espiritualmente. Porque nunca va a llegar un tiempo en nuestras vidas en la cual podemos decir, ya llegué.
o ya crecí lo suficiente, o ya sé suficiente, o lo sé todo. Nunca, hasta que lleguemos a la gloria. Amén. Pero mientras estemos en este mundo, es nuestra meta y debería ser de nuestro deseo de crecer espiritualmente. Amén. Ser maduros espiritualmente. Vayamos al libro, dije todo esto, estamos en Efesios. Muy bien. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios. Efesios 4, 11, dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Yo quiero enfocarme en una palabra específicamente en el versículo 15. Y esta palabra la podemos encontrar en el medio del versículo. Lo voy a leer el versículo y me concentro en la palabra. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En otras palabras, Pablo dice, tienen que seguir creciendo en conocimiento y en sabiduría de nuestro Salvador. ¿Saben que esto es algo que también habla Pedro? Mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 en sus Biblias, en el capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Algo similar dice Pedro, porque él sabe que es muy importante que el cristiano crezca y que el cristiano madure. Dice, antes bien, creced. La misma palabra, creced. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí podemos ver dos apóstoles, grandes hombres usados por Dios, diciéndonos lo mismo, que tenemos que crecer, que crezcamos. ¿Crezcamos en qué? ¿En estatura? ¿En fama? No, está dando crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. ¿Para qué? Hablaremos de esto en unos momentos. Amén. Oremos. Gracias te damos, amado, por la bendición de encontrarnos una vez más aquí en tu casa, oraciones para seguir teniendo servicios, Señor, para tu gloria y tu placer. Servicios que exalten a nuestro Señor Jesucristo. Servicios, Señor, que tú te mereces. Servicios, Señor, que queremos dedicarte a ti para tu gloria y tu honra. Pedimos, Señor, que en esta tarde una vez más nos des entendimiento y ayúdanos a aprender más de ti, de tu palabra y sabiduría, para que nosotros la aprendamos y la apliquemos en nuestras vidas y así caminar más cerca de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a crecer espiritualmente, ayúdanos a madurar para tomar decisiones que sean de tu agrado y de tu placer, Señor. Y una vez más te pido por mí, que tú me ayudes a vaciarme de mi persona para que el Espíritu Santo me llene con su poder y así con su influencia yo pueda traer este mensaje de una manera clara y eficaz para que todos los entendamos y todos aprendamos más de ti. Pedimos que el Espíritu Santo esté en control de todo y que todo lo que hagamos, lo hagamos con la intención de agradarte a ti y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, bendice este mensaje para ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros jóvenes van a comenzar un nuevo año escolar. ¿Cuántos de los jóvenes y niños estamos listos para ir a las escuelas? Deberían todos hacer la mano conmigo. ¿Solamente uno? Ay, tenemos que crecer más espiritualmente. 2, muy bien. 3, Nehemías.
¿Tú alzaste la mano? Nehemías dice que no está preparado todavía. Nehemías se graduó el próximo año, amén. Qué bendición de ver a nuestros jóvenes comenzar sus estudios y con el tiempo graduarse, y es tremenda bendición de que podemos ver ese crecimiento en su vida, en la cual han aprendido algo. Yo espero que aprendan algo en la escuela que los ayuden, por supuesto, a utilizarlo más tarde en su vida después de estos estudios. Pero nuestros jóvenes van a comenzar otro nuevo año escolar, y estos jóvenes van a aprender mucho, no solamente en el currículum que van a estar aprendiendo de matemáticas, historia y todo esto, pero van a aprender mucho de la vida, van a aprender mucho de otras personas en la cual van a ver a su alrededor y van a ver qué clase de vida tienen y qué clase de pensamientos tienen, y todo esto ellos lo van a ver, no solamente en el salón de clase, pero también alrededor en la escuela. Pero no solamente los jóvenes van a ir a la escuela, adultos también van a ir a la escuela. Por supuesto, muchos de ellos no van a estudiar, pero van a trabajar. Y van a también aprender de otras personas, a aprender de cómo se comportan, las cosas que hacen, las cosas que no hacen. Mi esposa trabaja, por supuesto, en la escuela, y siempre me está contando cosas buenas y cosas que no son buenas de jóvenes, niños y adultos que sucede en el día. Y esto es algo interesante porque todos nosotros, no importa dónde estemos, sea comenzando un año escolar o sea trabajando en nuestros trabajos, en nuestra oficina, donde estemos, siempre vamos a aprender algo nuevo. Todos los días siempre aprendemos algo nuevo. Yo me acuerdo mientras servía en las Fuerzas Armadas, y en este tiempo que sirvo para la Fuerza Armada, no estoy en las Fuerzas Armadas, pero le sirvo a los soldados, siempre aprendo algo nuevo y me impresiona. Y a veces me pongo a pensar en qué está pensando esta persona, qué lo lleva a tomar esta decisión. Todos estamos aprendiendo algo nuevo. Todos aprendemos de otras personas. Podemos aprender, por supuesto, a lo que se debe hacer, como también lo que no se debe hacer. Todos tenemos que estar listos y dispuestos a crecer y madurar. Esto lo sabemos viviendo en el mundo. Como seres humanos sabemos que tenemos que crecer y madurar. Es un proceso que es parte de la vida. Aunque muchos crecen pero no maduran, maduran más tarde por los golpes de la vida, por las experiencias que pasan, que no deberían de pasar, empiezan a madurar. Pero si de la misma manera nosotros seres humanos, hablando físicamente, tenemos que crecer y madurar, también nosotros como cristianos, espiritualmente, tenemos que crecer y madurar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo vimos en dos lugares. En Efesios, en el capítulo 4, versículo del 11 al 15, específicamente en el versículo 15, y en Primera de Pedro, capítulo 3, 18. Ahora, ¿qué es lo que significa esto de crecer y madurar? Es de desplegar la habilidad de tomar no solamente decisiones, porque todos tomamos decisiones, pero es de tomar sabias decisiones. Es la diferencia. Sabias decisiones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en unos tiempos en la cual tenemos que pensar antes de reaccionar y tenemos que evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión. Y cuando nosotros evaluamos todas las decisiones o todas las opciones a nuestra disposición, entonces podemos tomar decisiones sabias. En esta vida cada uno de nosotros estamos aprendiendo algo distinto diariamente. Todos aprendemos algo distinto. Yo aprendo mucho de ustedes, aunque no lo vean y no lo crean. Siempre estoy aprendiendo algo.
Aprendo su carácter, aprendo su manera de ser, aprendo lo que desea hacer, lo que no quieren hacer, las actividades que le gustan o no le gustan. Aprendo de la manera que se comportan, de la manera que aconsejan. Yo aprendo de todo esto. Y yo espero que aprendan un poquito de mí, algo bueno. Amén. Ahora, la educación nunca termina. Por eso es que no podemos decir que ya lo sabemos todo. ¿Saben que personas que tienen doctorado siguen aprendiendo? ¿Saben que los doctores de medicina tienen que seguir aprendiendo medicina? Porque siempre llega algo nuevo. Siempre vienen virus nuevos. ¿Se acuerdan del COVID-19 que cogieron a muchos de sorpresa? Y cómo estos médicos y estos científicos empezaron a desarrollar medicinas y cosas para ayudar al ser humano para poder combatir esta enfermedad o este virus. Tenían que aprender algo nuevo, tenían que aprender el virus, también tenían que aprender cómo efectivamente combatir ese virus. Todos tenemos que seguir nuestra educación, nunca termina. De la misma manera espiritualmente. Pero lo que sucede es de que aunque queremos aprender más de tecnología, más de los celulares nuevos, ¿verdad que sí? Porque cuando sale uno nuevo, ¿verdad? El 16, el 17, ¿cuál estamos ahora? ¿El 16, 17? ¿Cuál estamos? ¿16? Mi suegra tiene el 16, dice ella. ¿No? ¿Cuál tiene el 13? Bueno, alguien tiene el 16, alguien dijo 16. Pero aunque queramos aprender todos estos celulares y esta tecnología, queremos estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, pero nos olvidamos de lo que es más importante, la vida espiritual. ¿Por qué será eso? Es interesante cómo nuestras iglesias, la escuela dominical es muy poca, las personas que atienden. Se rehúsan muchos a venir porque piensan, ya yo lo sé todo. Yo he encontrado personas que, ¿para qué yo quiero ir si ya yo lo sé? No dicen que lo saben todo, me dicen, pastor, ya yo leí la Biblia. Como que con eso es suficiente. Tenemos reuniones de damas, tenemos conferencias, tenemos actividades diseñadas para seguir enseñando y aplicando la palabra de Dios. Y hay muchos que no participan, para ellos no es importante. No estoy hablando necesariamente en nuestra iglesia, estoy hablando en todas las iglesias. Porque mi familia y yo crecimos en otras iglesias y hemos visto exactamente esto. Como muchos dejan lo más esencial, el crecimiento espiritual. Yo quiero que vayamos al libro de 2 a Timoteo capítulo 2. No pierdan su puesto en Efesios, por favor. Y estábamos hablando con la hermana esta mañana durante el estudio de principio de discipulados acerca de este versículo específicamente. Dice la palabra de Dios en 2 a Timoteo capítulo 2, un verso muy conocido por muchos. Perdón. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que está hablando Pablo? Que nosotros aprendamos a estudiar diligentemente la palabra de Dios. Es lo que es nuestra responsabilidad. Es lo que Dios desea para cada uno de sus siervos y sus hijos. Que procuremos con diligencia aprender de que para cuando alguien nos enseñe falsas doctrinas, nosotros ya sabemos la verdad, como dice, que usa bien la palabra de verdad. Y como un cristiano que no estudia, como un cristiano que no quiere crecer espiritualmente, como un cristiano que no madura espiritualmente, puede usar la palabra de Dios en verdad cuando no hace lo más esencial, estudiar, aprender. Por eso es que hay muchos que están siendo engañados con falsas doctrinas, porque se rehúsan a aprender. Prefieren que los alimenten a que ellos mismos se alimenten por sí solos.
El Señor nos indica que debemos de aprender cosas nuevas espirituales que Él nos da en su palabra. Pero para muchos esto no es interesante. Yo prefiero ver un programa de televisión que me mantenga con los pelos parados así, porque es de terror. O prefiero leer otras cosas que para mí es más interesante en vez de leer la palabra de Dios. Recordemos que Dios no quiere que busquemos lo que nos interesa a nosotros. Él quiere que busquemos lo que le interesa a Él. Porque lo que a nosotros nos interesa son las cosas del mundo. Dios quiere que nosotros busquemos las cosas que le interesan a Él. La educación y el aprendizaje espiritual es mucho más importante que cualquier educación o aprendizaje terrenal. Recordemos que nosotros como cristianos vivimos en etapas. Tenemos etapas de vida. Como el ser humano tiene etapas de vida. La etapa de vida de un cristiano como del ser humano en el mundo es uno en la cual nace primero, ¿verdad que sí? Que dice la palabra de Dios que tenemos que nacer. No solamente nacer, por supuesto, en este mundo, físicamente, literalmente, pero nacer espiritualmente. Y cuando uno nace, ¿qué es considerado? Un bebé. Una persona que no sabe, pero que tiene la habilidad y que tiene el potencial de aprender. Nosotros tenemos un bebé en la congregación llamado Elliot. ¿Cuántos saben de Elliot, verdad que está grande, verdad que sí? Yo me acuerdo cuando él llegó, que llegó peleando con todo el mundo, ahora juega con todo el mundo. Está creciendo, está madurando. Eso es una madurez física en la cual es natural. Y tiene ese bebé el potencial de aprender muchas cosas para que su crecimiento continúe llegar a la madurez. Es lo mismo un cristiano. Un cristiano cuando acepta a Cristo como Salvador personal es un bebé. Hay que ayudarlo a crecer. Hay que ayudarlo a aprender. Y el cristiano tiene que dejar aprender también. Tiene que aprender lo que se le enseña para que crezca poco a poco y llegue a una etapa en la cual sea un joven. Un joven. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando era bebé, pues había que alimentarlo, ¿verdad que sea? Los bebés hay que alimentarlos, prepararle la comida y alimentarlos. Pero al joven ya no hay que alimentarlo en sí, darle la comida en la boca, se le prepara la comida y se le da. Esta es una etapa de la juventud. Se le da información y entonces hace con esa información, formula decisiones para tomar acciones. La misma manera es el cristiano. Tiene que haber una etapa en la vida del cristiano en la cual el cristiano tiene que dejar esa etapa de bebé a ser un poquito más maduro y ser un joven, en la cual no solamente se le da la información, pero aprende a utilizar esa información, aplicándola en su vida. Y una vez que llega, por supuesto, a la etapa de la juventud, hay otra etapa más, y es la etapa del ser adulto, mayor de edad. ¿Qué es una persona mayor de edad? Bueno, que se sabe alimentar por sí mismo. Y no solamente eso, sabe buscar la manera para ganar dinero, para alimentarse a sí mismo o a su familia. Es la manera cristiana, espiritual. Un cristiano ya maduro, en la etapa de ser adulto, aprende a buscar información para alimentarse, pero también para alimentar a otros. Es muy importante. Porque ¿qué pasaría si un niño no crece y va a la escuela y se queda en el segundo grado y pasa los años y se queda en el segundo grado, tiene 15 años y todavía está en el segundo grado? No va a ser provechoso para la humanidad, no va a ser provechoso para la comunidad. No progresa, no conseguiría absolutamente nada. ¿Saben que cuando un cristiano se queda estancado no es provechoso? Ni para la iglesia ni para Dios, porque está estancado. Dios no quiere que nosotros estemos estancados, Dios quiere que estemos creciendo continuamente, espiritualmente.
Pero ¿qué sucede cuando un cristiano no crece espiritualmente? Bueno, primeramente, no puede servir. Porque no sabe cómo servir. Porque quiere servir de la manera que piensa que es bueno. O yo creo que esto es suficiente. O yo creo que Dios lo va a aceptar. Yo sirvo, no han escuchado cristianos que dicen, yo sirvo de la manera que yo quiero. Hay muchos así. Yo le sirvo a Dios de la manera que yo quiero. Eso no es ser un cristiano maduro, un bebé. Yo me acuerdo una vez, no sé si te acuerdas, hermano Nato, una vez que estábamos repartiendo folletos como iglesia en Belton, en un lugar de casas de trailers, en esa área por ahí. Estoy hablando casi de 15 años atrás y todavía se acuerda. ¿Se puede imaginar? Pero yo creo que se acuerda porque estábamos en la misma área. Yo me acuerdo que estábamos en esa área de viviendas y había una persona, no me acuerdo si era hombre o mujer, pero sé que una persona, yo me la acerqué y le empecé a hablar del evangelio y me fijé que al frente de su casa había una iglesia. ¿Te acuerdas que había una iglesia? Y yo le pregunté a esa persona, ¿tú vas a esta iglesia acá al frente? No, yo no voy a esa iglesia, pero escucho los servicios. Y yo, pero si no vas a la iglesia, ¿cómo escuchas los servicios? O no, solamente me siento aquí en la parte de afuera y me quedo tranquilo. La persona primeramente no era salva. ¿Qué se puede esperar? Pues entonces yo me puse a pensar, bueno, por así tú no vas a saber nada. Porque solamente estás escuchando los cantos y cuando el tiempo de la predicación te vas a dejar llevar por todo lo que está pasando, no vas a poner atención. Por supuesto no quería ir a la iglesia. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque un cristiano que no crece espiritualmente o madura no puede servir porque no sabe. Y piensa que puede hacer ciertas cosas pensando de que a Dios le agrada porque en sus ojos es bueno cuando no es correcto. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Queremos servirle a Dios a nuestra manera, no de la manera que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no queremos crecer. Porque no queremos aprender. La Biblia dice que tenemos que crecer. Mira lo que dice en el versículo 11. Regresemos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque cuando uno crece espiritualmente se da cuenta de que hay ciertas cosas que Dios ya ha puesto en lugar para nuestro propio beneficio. Y para que no solamente sea nuestro propio beneficio, pero para que también otros se beneficien a través de nosotros. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando dice la palabra de Dios, cuando dice, y Él mismo, está hablando del Señor. Él fue el que constituyó esto, no fue el hombre. El Señor constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y yo quiero en esta noche hablar brevemente de las últimas tres oficinas, de los evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque ya sabemos, dice la palabra de Dios, que en el versículo 8 al 9, capítulo 13 de 1 Corintios, de que los apóstoles y las lenguas iban a pasar. Sabemos que los apóstoles ya no existen en nuestros tiempos. Sí existieron cuando el Señor los comisionó, pero ya no existen. Porque un apóstol es uno que es mandado de Dios para traer un mensaje específico. Y estos apóstoles hacían milagros de parte de Dios para probar de que ellos venían de Dios. Ya estos no vienen. Ahora, ¿por qué ya no existen? Les voy a dejar saber en unos segundos. Los profetas ya no existen. Los profetas que decían el futuro. Dios les hablaba a ellos. Esto es lo que va a suceder. Ya no existen. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa.
Ya Dios no necesita apóstoles. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios hace milagros, cambia vidas. La palabra de Dios es viva. Dios usa su palabra para cambiar nuestras vidas. Ya no necesitamos profetas porque ya Dios en su palabra nos ha dado profecías. Lo tenemos todo, está completa, no hay que añadirle, no hay que quitarle, todo está aquí. Pero Dios dejó pastores, evangelistas y maestros con un propósito, Y estas son las oficinas que yo quiero hablar, porque cada uno de nosotros podemos aplicar una de estas oficinas si solamente queremos crecer espiritualmente. Dios no quiere que sus hijos vengan solamente a los servicios y se queden estancados, pero que tengan metas, que tengan aspiraciones de seguir sirviendo más y más y más. Ya que tenemos nuestras Biblias en la mano, tenemos que estudiarla, dice la palabra de Dios, para que así podamos ser fieles siervos, buenos trabajadores para el Señor. Por eso Dios nos salvó. Vayamos al libro, vamos a regresar a Efesios 4, pero quiero hablar de este versículo. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, dice, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos dar o hacer buenas obras si no sabemos? Las buenas obras las aprendemos de Dios, a través de su palabra, lo que Él nos enseña, no lo que pensamos, porque todos tenemos diferentes pensamientos y cambiamos de acuerdo a nuestras emociones. Pero Dios no cambia. Dios nos enseña esto es lo que debe de hacer. Y si nosotros queremos ser fieles siervos y buenos trabajadores para el Señor, tenemos que aprender a crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 11. Regresemos a Efesios 4, versículo 11 y 12. Donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra perfeccionar está hablando de madurez. No está hablando de perfección, de que no tienen falta, no. Está hablando de madurez. En fin de que maduren, en otras palabras. ¿Para qué maduren? Para que los santos maduren y estén en la obra, en el ministerio. En otras palabras. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor dice, tengo evangelista. ¿Qué es un evangelista? Nosotros tenemos, gloria a Dios que tenemos un evangelista. Sepan que yo siempre le pedí a Dios por un evangelista y Él nos dio un evangelista a nosotros, el hermano Nieto. Usted lo conoce. Y si usted sabe algo de él, él nunca está en su casa. Siempre está trabajando. Me mandó fotos de que está ahora en México otra vez. Él se pasa de México en Sudamérica. Él ha llegado hasta el África. Él ha corrido por todos los continentes de este mundo. Diferentes países. Cuando veníamos de regreso de Perú, yo estaba pensando, él viaja mucho. A mí ya no me gusta viajar. Ya estoy viejo. La hermana María me dice, pastor, si usted no tiene 70 años, todavía no es viejo. Porque no le duelen las rodillas. Y digo, pues ya me duelen las rodillas, ya estoy viejo. Pero él y yo más o menos somos de la misma edad. Él se pasa viajando, no porque le gusta viajar, pero es porque le gusta servir. Él es un evangelista que nunca está en su casa, siempre está evangelizando. No importa dónde está, siempre está evangelizando y ayudando a la iglesia a evangelizar. ¿Y qué es lo que hace un evangelista? Nos ayuda a entender la necesidad de nuestra salvación. ¿Saben qué? Que todos nosotros podemos ser evangelistas en nuestras comunidades, hablándole a otros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que habla del evangelio es ¿qué? Un evangelista. Cuando uno aprende a crecer espiritualmente, se da cuenta, oh, esto es algo que yo puedo hacer en mi comunidad.
dejándole saber a otras personas que necesitan salvación, que se den cuenta de su condición espiritual, hablándoles con amor y cariño acerca del amor grandioso de Dios para con ellos. Eso es lo que hace un evangelista. Por eso Dios no ha quitado los evangelistas. Y nosotros debemos ser como los evangelistas. Pero también Dios ha dado pastores. No todos pueden ser pastores. Dios da, por supuesto, en 1 Timoteo capítulo 3, Él da las instrucciones de quienes deben ser pastores. Y si usted quiere ir más tarde, puede por supuesto ir allá. 1 Timoteo capítulo 3 le da la descripción de los pastores como también de diáconos. Pero ¿qué es lo que hace el pastor? Mientras que muchos piensan que el pastor está para regañar, el pastor no está para regañar a nadie. El pastor está para enseñar. Ahora, si usted se siente regañado, pues yo no puedo hacer nada. Es el Espíritu Santo dándole en su corazón. Pero el pastor está para enseñar a hacer el bien, a hacer lo correcto, darle información, ayudarlos a que vean las cosas de la manera que Dios los ve, para explicar un poquito más a fondo lo que Dios quiere que aprendamos. Por eso Dios da pastores. Y saben que los pastores son una bendición para la iglesia. Porque hay muchas iglesias que no tienen pastores. Dios da evangelistas, pastores y maestros. Los maestros son muy importantes en la obra. Muy importante, ¿por qué? Porque estos exhortan y animan a los estudiantes a caminar con Dios. Comenzando desde pequeños, a los niños, a los jóvenes y los adultos. Las clases que los hermanos dan aquí en esta iglesia, los maestros, no es para su entretenimiento. Es para ayudarlos y exhortarlos a caminar cerca de Dios. Todas las enseñanzas están dedicadas para esto. No para que, ¿quién me puede dejar saber los versículos que se memorizan? No, las enseñanzas son muy importantes. La escuela dominical es muy importante porque ahí es donde los maestros utilizan la palabra de Dios y lo que Dios le da a través de estudios para enseñarle al oyente, al estudiante, a cómo aprender a caminar con Dios. Y esta palabra perfeccionar, por supuesto, le digo que es madurar. ¿Y cómo uno madura? Aprendiendo nuevas cosas de la palabra de Dios. Aprendiendo cosas que glorifican a Dios. Todo lo que nosotros debemos hacer, y es nuestra meta, es de hacer obras que glorifiquen a Dios. No que nos reconozcan a nosotros, que glorifiquen a Dios. Eso es madurez. Eso es espiritual. Que no importa lo que está pasando, que Dios se vea en todo. Que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado. Cuando tenemos especiales, que el especial sea uno que primeramente glorifique a Dios, porque Él es la audiencia, no somos nosotros. No es para nuestro entretenimiento. Que nuestras voces exalten a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras obras, cuando trabajemos en cualquier trabajo, en cualquier actividad, que todo esto exalte a nuestro Dios. Dios quiere utilizar nuestros talentos. Dios quiere utilizar lo que Él ya nos ha dado. Inteligencia, habilidad de aprender. Porque, ¿cuántos han visto? Yo me acuerdo, al frente de la casa del pastor Sánchez, y perdónenme que hable mucho de allá, porque es que todavía me queda en mi mente, estoy muy impresionado con lo que he visto por allá, cosas grandiosas. Pero al frente de la casa del hermano Sánchez, del pastor Sánchez, están construyendo un edificio. Ya está por terminar, ¿verdad que sí? Son una vivienda de 6 o 8 apartamentos. Pero todavía no está terminado. ¿Saben que ese edificio no es de buen uso todavía? No está terminado. Y el problema porque no está terminado, yo le pregunté al pastor Sánchez, ¿por qué tanto tiempo llevan y por qué no termina? Porque el que está a cargo de la construcción estaba haciendo las cosas a su manera. Le voy a explicar lo que él hizo.
las cosas, lo que lee la electricidad, ¿cómo se llama eso? El medidor de electricidad, ¿verdad que sí? Allá en Perú hay una ley que se supone que lo pongan en una parte del edificio, no se puede cambiar. Ahí tiene que ser. Pues él lo puso, en vez de ponerlo aquí, él lo puso acá. Y cuando vinieron con la inspección, ¡pum!, no la pasó. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto. Hizo las cosas a su manera. Y ahora está estancado ese edificio. Y en vez de entregarlo el mes pasado, tienen que entregarlo 2 o 3 meses después hasta que se arregle ese revolú, como yo le llamo. ¿Qué es un edificio a media? Nada. No se puede utilizar. ¿Qué es un cristiano que está a media? No puede servir. No sabe. Y Pablo nos dice en estos versos, dejemos de ser niños. Dejemos de ser niños. Aprendamos a servir de una manera que glorifique a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 14. Para que ya que no seamos niños. Los niños no saben. Y Pablo nos dice, pasa esa etapa. Es importante. ¿Para qué? Para que aprendamos a madurar y glorificar a Dios. La madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad. Porque yo conozco personas mayores de edad y no son maduros espiritualmente. No son. Pero yo conozco personas y he conocido personas jóvenes, más jóvenes que yo, y son espiritualmente muy maduros. Yo me acuerdo en Alemania teníamos un hermano que se llamaba David Stern. ¿Te acuerdas, Chelo? David Stern. Para aquel tiempo él tenía como 20 y pico de años. Estudió la palabra de Dios en colegio. Para aquel tiempo yo estaba creciendo espiritualmente. Y yo iba al pastor y también iba a él. Y le hacía preguntas. ¿Y esto qué? Y él, mira, hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto aquí, me hacía entender. Y yo me asombraba de cómo Dios utilizaba a este joven. Y que en su madurez. La madurez no piense que es porque mientras más edad tiene ya yo soy... No. La madurez no tiene nada que ver con la edad, pero sí tiene que ver con un estado de conocimiento y qué hacer con lo que aprende, en lo cual nosotros llamamos sabiduría. Dios quiere que seamos maduros, ¿para qué? Para aprender a servirle a Él, como también para continuar en el servicio. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, para que siga sirviendo. Una persona madura puede pasar por muchas cosas difíciles en su ministerio y sigue sirviendo. Una persona que es inmadura, que no ha crecido espiritualmente, algo sucede, pues ya yo no lo voy a hacer más. Que lo haga otro, ya me enojé. ¿Para qué? En vez de orar para que Dios intervenga, ya yo lo voy a dejar todo. Ya no vale es más, me voy de esta iglesia. Esa es la solución más fácil, ¿verdad que sí? Me voy. Porque en otro lugar no van a esperar lo que esperan de mí aquí. Dios dice, cuando tú aprendes a crecer espiritualmente, tú te mantienes en la obra. Todos queremos estar en la montaña, ¿verdad que sí? A servirle a Dios de la montaña. Pero también tenemos que servirle cuando estamos en el valle. ¿Sabe por qué? Porque Él también es Dios en el valle. Y uno se da cuenta cuando una persona, un cristiano es maduro, cuando pasa por tiempos difíciles. Si está trabajando o ya automáticamente deja de trabajar. Yo me acuerdo, el hermano Hernández, él tenía un ministerio, el hermano Chuck, tenía un ministerio de prisiones, ¿verdad que sí, hermano? Un ministerio de prisión. Y yo me acuerdo hablando con él y me decía, todavía no estaba enfermo, tenía problemas, pero estaba muy enfermo. Me decía, hermano, voy a necesitar a alguien que tome este ministerio porque mis rodillas ya me están fallando.
no podía caminar y tenía otros problemas médicos. Él está con el Señor en la gloria, amén. Está lo más bien ahora, está mejor que nosotros. Y él habló, me dice, yo he hablado con estas personas aquí, otros hermanos en la fe y otros hermanos aquí ya, y no quieren, no ven la importancia de ese ministerio. Sepa que el ministerio de prisiones es muy importante. Y me acuerdo que él estaba triste, porque él tenía que dejar ese ministerio por sus problemas físicos. En realidad no podía. Si usted lo hubiese conocido, el hermano le puede decir, ya no podía. Físicamente no podía. Su corazón y su mente estaba ahí, pero no podía hacerlo. Y me dice, yo pensaba que este hermano podía ayudar, pero no podía. Un cristiano en aquel tiempo, hablando por supuesto, maduro espiritualmente, hubiese dicho, pastor, yo lo cojo, no te preocupes. No te preocupes, yo voy. Pero a las personas que él le preguntó, no lo hicieron. Él nunca encontró a nadie, ¿verdad, hermano? Nunca encontró a nadie. El cristiano que crece diariamente pone manos a la obra. Y como dicen en México, no se agüita, ¿verdad que sí? No se raja. No lo deja. Sigue adelante. Ve el ministerio seguir, aunque esté pasando por estos tiempos difíciles. Yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia hemos tenido miembros cristianos, espiritualmente hablando, maduros. Vamos a celebrar 17 años, pero no han sido 17 años de montañas. Han sido de muchos valles también, más valles que montañas. Y si no me creen, hablen la familia García, hasta Nehemías. Él ha visto mucho. Y cómo Dios ha proveído en la montaña, en el valle, más en el valle que en la montaña. Pero gracias a Dios que estos hermanos que hemos tenido hasta el día de hoy, que se han dado cuenta que el crecimiento espiritual es muy importante. Y el mensaje de hoy es de que nos animemos a seguir creciendo, a seguir creciendo. Ya muchos están espiritualmente hablando maduros, pero hay que crecer más, hay que seguir adelante, amén. Porque el Señor quiere que seamos unos cristianos maduros para edificar a los otros hermanos, para edificar a nuestras iglesias, para animarnos unos a los otros. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12 otra vez y 13, donde dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que todos debemos ayudarnos a crecer. No solamente este grupito aquí, otro grupito, no, todos debemos de cogernos de la mano y caminar hacia la meta del crecimiento espiritual. Esta carrera no es individual, esta carrera nos necesitamos unos a otros. Si individualmente corremos, pero colectivamente ganamos. Y eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Para poder crecer juntos y no dejar a otro atrás, hay que traerlos de la mano. Hay a veces que tenemos que coger literalmente la mano y ayudar a otros a crecer. ¿Por qué? Porque es el beneficio para todos. Debemos de saber cómo animarnos unos a otros, cómo ayudarnos unos a otros. Una persona que no es madura espiritualmente no puede ayudar a otro hermano, porque no sabe cómo darle consejos. Solamente le sabrá dar consejos mundanos, pero no espiritualmente. Dios no nos llama a aconsejarnos de acuerdo al mundo. Tenemos muchos consejeros del mundo. Dios nos manda a aconsejarnos con las cosas de Dios. Tenemos que enseñarnos unos a otros. Todos tenemos la habilidad de ser maestros. Un maestro es uno que enseña. Todos tenemos esa habilidad. Qué bendición que alguien me diga, pastor, yo quiero tener yo quiero ayudar con una escuela, con la escuela dominical. ¿Saben que eso sería tremenda bendición para el hermano Nato? Porque el hermano Nato tiene algo más que hacer además de enseñar. Yo le doy mucho trabajo a él, créanme. Además de lo que Dios ya le ha dado. Ya le dije de 2 proyectos.
y todavía no se ha acabado el mes de agosto. Solo una buena educación de la palabra de Dios nos puede ayudar a madurar espiritualmente. Por eso yo los animo a que sigan aprendiendo, a que sigan creciendo, que nunca digan, bueno, ya yo llegué a este punto en la cual ya yo no necesito más, todos necesitamos más. Es bueno ir a la escuela a aprender cosas nuevas, pero qué bendición cuando venimos a los estudios, a la predicación, a las actividades y aprendemos algo nuevo. Yo aprendí muchas cosas nuevas en Perú, muchas cosas nuevas cuando los hermanos estaban aquí, predicando y hablando con los hermanos. Yo aprendo, me gusta aprender. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí para utilizarlo en el ministerio para también enseñarle a otros. Ustedes saben que cuando un criminal está al frente del juez, dicen, bueno, y ven a este criminal con esa actitud de, sí, yo lo hice, ¿y qué? ¿Verdad que sí? Cuando este criminal o acusado está al frente del juez en la corte y le dicen, él hizo esto o ella hizo esto y rompió la ley, hizo esto y lo otro, y aquí están las pruebas. El juez dice, pues un criminal. Hay que meterlo a la cárcel, ¿verdad que sí? Porque no es de provecho. Las evidencias dejan ver quién es esta persona. Un criminal. Ahora, una pregunta. Si a nosotros nos acusaran de ser cristianos, ¿verdad que sí? Si nos acusaran de ser cristianos, ¿qué evidencias hay contundentes que dejen ver que somos cristianos? Pongámonos a pensar en eso. Porque muchas veces nos llamamos cristianos, pero no hay evidencias. Una persona madura espiritualmente, un hermano maduro que crece espiritualmente, da evidencias continuas que le dejan saber a otros nuestra conexión con Dios. Nuestra conexión con Dios. ¿Qué clase de cristianos queremos ser? ¿Cristianos que queremos seguir creciendo espiritualmente, madurando continuamente, aprendiendo continuamente para utilizar todo lo que aprendemos para el ministerio y la obra de Dios y tomar buenas decisiones, sabias decisiones? ¿O solamente quiero ser un cristiano que vengo y estoy tranquilo aquí, estoy cómodo? ¿Saben qué? El cristiano que se siente cómodo es el cristiano que Dios va a mover. Le digo la verdad, yo era uno de ellos. Muy cómodo. En buenas iglesias. Pero Dios me dijo, yo no te quiero aquí, yo te quiero allá. Y ya que llegaste allá, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Si usted se siente muy cómodo, no va a venir el tiempo en el cual Dios lo va a mover y lo va a sacar de su comodidad. Y yo le di gracias a Dios que me sacó de mi comodidad. ¿Por qué? Porque me ayudó a crecer. Tengamos esa actitud de seguir creciendo. Nunca nos estanquemos, porque esa es la única manera que podemos servir a Dios. Nos podemos ayudar unos a otros, como también cuando las cosas están difíciles, no nos rajamos, seguimos adelante, porque es mejor vivir en el valle con Dios que en el monte sin Dios. Yo prefiero estar en el valle con Dios. Amén. Así que crezcamos espiritualmente, sigamos creciendo, porque Dios se complace y se glorifica en eso. Amén. Pónganos de pies para terminar con una oración. Hermano, después de la oración, por favor, si puedes quitar todo, cortarlo todo para tener la oración de los jóvenes y las personas que van a comenzar el año escolar. Amén. Así que oremos. Gracias. Te damos, Padre amado, por la bendición de encontrarnos aquí en tu casa oraciones para seguir
aprendiendo más de tu palabra, tus verdades, tu sabiduría, que podemos aplicar en nuestras vidas y nos ayudan a crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, para seguir sirviéndote a ti para tu gloria y tu placer. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por este día, por ayudarnos a dedicártelo a ti y darnos el privilegio, Señor, de escucharte a ti a través de tu palabra, las enseñanzas y los mensajes, tanto a través de los estudios bíblicos de la mañana como también el último servicio del día. Gracias te damos por tu amor. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas el resto de la tarde y que por favor los ensayos y todo lo que vayamos a hacer después de los servicios te glorifiquen a ti, exalten a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor.